Mi padrastro me sacó de mi cuarto y me excluyó de su testamento, pero cuando heredé millones de dólares de mi tía, ellos vinieron suplicando, y lo que hice los dejó sin palabras. Tengo 26 años, trabajo en análisis de datos para una empresa de tecnología, y honestamente nunca pensé que estaría contando esta historia, pero después de todo lo que pasó el año pasado con la herencia y mi familia apareciendo de la nada, siento que necesito sacarlo todo. La cosa es que mi vida básicamente se dividió en dos cuando tenía 14 años, y todo lo que vino después fue una especie de caída libre hasta que finalmente toqué fondo y decidí que ya era suficiente. Supongo que debería empezar por el principio. Mi papá murió cuando yo tenía 7 años. Ataque al corazón completamente inesperado. Tipo, el hombre tenía 35 años y estaba en buena forma, o eso pensábamos. Un día estaba ahí, y al siguiente ya no. Y recuerdo que mi mamá, Karen, quedó destruida. Yo también, obviamente, pero era muy chico para procesar todo bien, ¿sabes? Los siguientes años fueron solo nosotros dos, y la verdad es que nos las arreglábamos bastante bien. No teníamos mucho dinero, pero tampoco nos faltaba nada importante, y mi mamá trabajaba duro para mantenernos. Yo era feliz, en serio, tenía mis amigos en la escuela, jugaba fútbol los fines de semana, cosas normales de niño. Entonces, cuando cumplí 14, mi mamá conoció a Michael. No recuerdo exactamente cómo se conocieron, creo que fue en el trabajo o algo así, pero de repente, él estaba ahí todo el tiempo, y a los 6 meses ya estaban hablando de casarse. Yo no sabía qué pensar, la verdad, porque por un lado quería que mi mamá fuera feliz, pero por otro lado este tipo me daba una vibra rara desde el principio. Era amable conmigo cuando ella estaba presente, pero cuando estábamos solos era diferente, como más frío, ¿me explico? Y luego estaba Derek, su hijo de 17 años, que básicamente actuaba como si yo no existiera, o peor, como si fuera una molestia en su casa, aunque técnicamente era mi casa primero. El día que se casaron y Derek se mudó oficialmente con nosotros, fue cuando todo se fue al carajo, en serio. Este chico tenía una actitud de mierda desde el primer momento. Tocaba mis cosas sin permiso, comía mi comida que yo compraba con mi mesada, y básicamente trataba la casa como si fuera un hotel donde podía hacer lo que le diera la gana. La primera vez que me quejé con mi mamá, ella me dijo que tenía que ser paciente, que Derek estaba pasando por una transición difícil y que yo debía ser el más maduro porque éramos una familia ahora. Esa palabra, familia, empezó a sonarme cada vez más vacía con el tiempo. Hubo este incidente con mis audífonos. Eran unos que había ahorrado por meses para comprar. Nada súper caro, pero para mí eran importantes porque me gustaba escuchar música mientras estudiaba. Un día llegué de la escuela y estaban rotos, completamente destruidos, en mi cama. Cuando le pregunté a Derek qué había pasado, el tipo literalmente se rió en mi cara y dijo algo como que se le habían caído. Ups. Fui directamente con mi mamá y Michael. ¿Y sabes qué pasó? Michael me dijo que seguramente yo los había dejado en un lugar donde Derek podía pisarlos accidentalmente, que tenía que ser más cuidadoso con mis cosas. Mi mamá no dijo nada, absolutamente nada. Solo asintió como si Michael tuviera toda la razón del mundo. Ahí empecé a entender que las cosas no iban a mejorar. Como al año de que se casaran, mi mamá y Michael nos sentaron a Derek y a mí en la sala y nos dijeron que iban a tener un bebé. Derek puso los ojos en blanco y se fue a su cuarto. Yo traté de parecer contento porque se suponía que eso era lo correcto, ¿no? Tener un hermanito. Mi mamá estaba radiante. Michael estaba orgulloso. Y yo solo pensaba que ahora iba a ser aún más invisible de lo que ya era. Y tenía razón, básicamente. Cuando Noah nació, todo en esa casa empezó a girar alrededor del bebé, lo cual es normal, supongo. Pero lo que no fue normal fue lo que pasó después. 2 meses después de que nació Noah, Michael entró a mi cuarto un sábado por la mañana y me dijo que tenía que empacar mis cosas porque necesitaban mi habitación para hacer un cuarto de bebé apropiado. Yo tenía 15 años en ese momento, y mi cuarto era literalmente lo único que sentía que era mío en esa casa. Le dije que no, que ese era mi cuarto desde que era niño, y él se puso furioso, empezó a gritarme que era su casa, que él pagaba las cuentas y que si no me gustaba podía irme. Mi mamá apareció con Noah en brazos, y cuando le pedí que me apoyara, ella solo dijo que sería temporal, que el cuarto de huéspedes era lo suficientemente cómodo para mí. El cuarto de huéspedes era básicamente un closet con una ventana. Cabía una cama individual y un escritorio pequeño. Y eso era todo.
Empaqué mis cosas ese mismo día y me mudé al cuarto diminuto, y mientras lo hacía Derek pasaba por el pasillo y se reía. Noah se quedó con mi cuarto, el que tenía el baño conectado, el closet grande, las paredes que yo había pintado de azul con mi papá antes de que muriera. Pero bueno, familia, ¿verdad? Se supone que debía sacrificarme por el bebé inocente que no tenía la culpa de nada. Y tenía razón, Noah no tenía la culpa, pero mis otros dos padres y Derek sí la tenían de todo lo demás. Los siguientes años fueron básicamente yo tratando de existir lo menos posible en esa casa. Me uní a todos los clubes que pude en la escuela, debate, periódico estudiantil, cualquier cosa que me mantuviera fuera hasta tarde. Conseguí un trabajo de medio tiempo en una cafetería cerca de la escuela cuando cumplí 16, y empecé a ahorrar cada centavo que ganaba. Pasaba los fines de semana en casa de mi mejor amigo Jake. Sus padres eran geniales y creo que se dieron cuenta de que las cosas en mi casa no estaban bien porque siempre me invitaban a quedarme. Mi mamá nunca preguntaba dónde estaba, nunca llamaba para ver si estaba bien, y Michael obviamente no le importaba. Hubo esta vez que toda la pasionale familia salió a cenar. Era el cumpleaños de Derek, creo. Tenía como 20 años ya, y yo llegué a casa de la escuela y no había nadie. Encontré una nota en la cocina que decía, salimos a cenar, hay sobras en el refrigerador. Ni siquiera me habían avisado, ni siquiera habían considerado invitarme. Me senté en ese cuarto diminuto con un plato de comida recalentada, y lloré. La verdad, porque finalmente entendí que para ellos, yo no era parte de la familia, era solo alguien que vivía ahí porque no tenía otro lugar a donde ir. El peor momento, el que realmente me empujó a tomar la decisión de irme en cuanto pudiera, fue cuando Derek organizó una fiesta en la casa mientras mis papás estaban fuera por el fin de semana con Noah. Yo estaba en mi turno en la cafetería, y cuando volví como a las 11 de la noche, la casa era un desastre total. Había gente borracha por todos lados, música a todo volumen, y cuando fui a mi cuarto pequeño vi que alguien había vomitado en mi cama y había cerveza derramada en mi escritorio donde tenía mi laptop y todos mis libros de la escuela. Exploté. Empecé a gritarle a Derek que sacara a toda esa gente. Y él me empujó, y me dijo que me callara, que era solo una fiesta. Llamé a mi mamá, estaba desesperado, y ella me dijo que me calmara, que ya hablarían cuando regresaran. Cuando llegaron el domingo, la casa estaba hecha un desastre. Yo había limpiado mi cuarto lo mejor que pude, pero mis libros estaban arruinados, y mi laptop tenía cerveza dentro y ya no prendía. ¿Y sabes qué pasó? Michael me culpó a mí. Dijo que si yo hubiera estado ahí para supervisar a Derek en lugar de estar trabajando, nada de eso habría pasado. Derek no recibió ningún castigo, ninguno, y yo tuve que comprar libros nuevos con mi propio dinero del trabajo, y ni siquiera tenía laptop ya para hacer mis tareas. Mi asesor en la escuela, el señor Jacobs, notó que estaba entregando todo escrito a mano, y cuando le conté lo que había pasado, me prestó una laptop vieja de la escuela. Ese hombre me mostró más compasión, en 5 minutos, que mi propia familia en años. El día que cumplí 18, fue liberador y aterrador al mismo tiempo. Había ahorrado suficiente dinero de mi trabajo. Tenía como $3,000 guardados, y había encontrado un departamento pequeño cerca de la universidad comunitaria donde iba a empezar a estudiar. Era diminuto, tipo apenas cabía mi cama y una mesa, pero era mío. Les dije en la cena, así casualmente, que me iba a mudar la próxima semana. Mi mamá dejó caer su tenedor. Michael se rió. Literalmente se rió y dijo algo como, buena suerte pagando renta con tu sueldo de cafetería. Le dije que ya tenía todo arreglado, que había firmado el contrato de renta, y que Jake me iba a ayudar a mudarme el sábado. Michael siguió riéndose, diciendo que iba a volver arrastrándome en un mes pidiendo ayuda. Mi mamá no dijo nada, solo me miraba con esta expresión que no supe interpretar. Era tristeza, decepción, indiferencia. Le di la oportunidad de decir algo, de pedirme que me quedara, o al menos de desearme suerte, pero solo se levantó y fue a atender a Noah, que estaba llorando en su cuarto, mi ex cuarto. Derek estaba en su teléfono, ni siquiera había levantado la vista durante toda la conversación. Esa fue la última cena que tuve con ellos. Me mudé ese sábado. Jake y su papá me ayudaron con mis pocas cosas. Una caja de ropa, otra de libros, mi colchón viejo. No tenía muebles, no tenía platos, no tenía casi nada, pero estaba feliz, o al menos aliviado. Finalmente podía respirar sin sentir que estaba caminando sobre cáscaras de huevo todo el tiempo. Dejé mi llave de la casa en la mesa de la cocina con una nota que decía, gracias por todo,
pero ni siquiera sabía si era sarcasmo o si genuinamente estaba agradeciendo que al menos tuve un techo sobre mi cabeza durante esos años horribles. Los siguientes meses fueron difíciles económicamente, pero increíbles emocionalmente. Trabajaba a tiempo completo en la cafetería, estudiaba por las noches, y lentamente empecé a amueblar mi departamento con cosas de segunda mano. Mi mamá me llamó una vez, como 2 meses después de que me fui, para preguntarme cómo estaba. La conversación fue incómoda. Ella hablaba de Noah y de lo rápido que estaba creciendo, y yo solo respondía con monosílabos. No mencionó nada sobre extrañarme o sobre querer que volviera, solo era como una llamada de cortesía para cumplir con su deber maternal. Pasó como un año sin mucho contacto. Yo estaba enfocado en la escuela y en ahorrar dinero, cuando un día recibí una llamada de mi mamá otra vez. Esta vez sonaba rara, como nerviosa, y después de preguntarme por mi vida, me soltó la noticia de que Michael había actualizado su testamento. Me dijo que quería ser honesta conmigo, que Michael había decidido dejarle todo a Derek y a Noah, y que yo no estaba incluido en el testamento porque él consideraba que yo había elegido separarme de la familia. La forma en que lo dijo, como si fuera algo razonable, como si yo hubiera tenido alguna opción real, me hizo sentir una rabia que nunca había sentido antes. Le pregunté si ella estaba de acuerdo con eso, y hubo un silencio largo antes de que dijera que era la decisión de Michael y que ella la respetaba. Le dije que estaba perfecto, que de todas formas nunca esperé nada de ellos y que podían hacer lo que quisieran con su dinero. Colgué el teléfono y me di cuenta de que ya no sentía tristeza por esa familia, solo una especie de vacío donde se suponía que debía haber amor. El señor Jacobs, que para entonces ya era más como un mentor para mí, me dijo algo que nunca olvidé. A veces la familia que eliges es más real que la familia que te toca. Y tenía razón. 2 años después, cuando tenía 20, recibí una carta certificada de un bufete de abogados. Al principio pensé que era alguna demanda o algo malo, pero, cuando la abrí casi me caigo de la silla. Era sobre mi tía abuela Catherine, la hermana de mi abuela paterna que había muerto cuando yo era niño, aunque yo la recordaba vagamente. La carta decía que había fallecido recientemente y que me había dejado como su único heredero. Tuve que leer esa parte como 3 veces porque no tenía sentido. Yo apenas había interactuado con ella un puñado de veces cuando era muy chico. Llamé al número que venía en la carta y hablé con una señora Halper, la abogada encargada del testamento. Me explicó que la tía Catherine nunca se había casado, no tenía hijos, y que su fortuna considerable venía de inversiones inteligentes y propiedades que había acumulado durante su vida. Cuando me dijo la cantidad, creo que dejé de respirar por un momento. Eran millones. Literalmente millones de dólares. Más una casa grande en un vecindario, tranquilo, terrenos, y un fideicomiso que generaba ingresos pasivos. La señora Halper me dijo que la tía, Catherine, había especificado en su testamento que quería que su dinero fuera para alguien de la familia de su hermano, mi abuela, y que yo era la única opción que quedaba de ese lado de la familia. Todo el proceso tomó varios meses, papeleo interminable, reuniones con abogados, pero eventualmente todo fue mío. Me mudé a la casa de la tía Catherine, que era hermosa, tipo tenía un jardín enorme y 3 habitaciones, y finalmente pude renunciar a mi trabajo en la cafetería y enfocarme completamente en terminar mi carrera. La sensación de seguridad financiera era surrealista. Ya no tenía que preocuparme por la renta o por si podía pagar los libros de texto. Y pude comprarme una laptop nueva, una buena, y un auto usado pero confiable. Aquí es donde todo se puso realmente feo. No sé cómo se enteraron, probablemente por algún familiar lejano que todavía estaba en contacto con ambos lados de la familia, pero como un mes después de que me mudé a la casa nueva, mi teléfono empezó a sonar constantemente. Era mi mamá, Michael. Hasta Derek me mandaba mensajes. Al principio ignoré las llamadas, pero eran persistentes. Tipo llamaban 5, 6 veces al día. Finalmente, contesté una llamada de mi mamá, y antes de que pudiera decir algo, ella empezó a hablarme sobre lo contenta que estaba de que hubiera tenido esa suerte con la herencia, y que familia es familia, y que deberíamos reconectarnos. Le corté y le dije directo que qué quería realmente. Hubo un silencio incómodo, y luego empezó con que las cosas habían estado difíciles económicamente, que Derek estaba desempleado, que Noah necesitaba aparatos ortopédicos caros, que Michael había tenido que reducir horas en su trabajo. Básicamente estaba pidiéndome dinero sin pedírmelo directamente, ¿sabes?
Esa cosa manipuladora de hacerte sentir culpable sin decir las palabras exactas. Le dije que lo sentía, pero que no podía ayudarlos, que tenía mis propios gastos y planes para ese dinero. Se enojó. Me dijo que era egoísta, que después de todo lo que habían hecho por mí, yo les debía algo. Eso me hizo explotar. Le pregunté exactamente qué era lo que habían hecho por mí, aparte de hacerme sentir no deseado en mi propia casa durante años. Le recordé que Michael me había sacado de mi cuarto, que Derek había destruido mis cosas múltiples veces sin consecuencias, que me habían excluido del testamento de Michael sin ningún problema. Le dije que si tanto necesitaban dinero, que le pidieran a Michael que modificara su testamento para incluirme, y quizás entonces podríamos hablar. Colgué temblando de rabia. Las llamadas continuaron, pero ahora era Michael el que llamaba, con un tono completamente diferente al despectivo que siempre había usado conmigo. Me decía Jason, como si fuéramos cercanos, preguntaba por mi vida, fingía interés. Era asqueroso, honestamente. Eventualmente se cansó del teatro y fue directo al grano. Me dijo que familia se ayuda entre sí y que yo tenía más dinero del que podría necesitar en toda mi vida. Le colgué sin responder. Entonces un sábado por la mañana, estaba en mi casa nueva viendo televisión, y alguien tocó el timbre insistentemente. Cuando abrí la puerta, ahí estaba Michael con Noah, que ya tenía como 5 años en ese momento. Michael entró sin que lo invitara, mirando la casa con obvio interés, calculando probablemente cuánto valía todo. Noah estaba confundido, mirándome como si fuera un extraño, lo cual era porque básicamente lo era para él. Michael empezó con su discurso preparado sobre responsabilidad familiar, sobre compartir la fortuna, sobre pensar en Noah, que era mi hermano y necesitaba estabilidad. Le dije que se fuera de mi casa inmediatamente. Me ignoró y siguió hablando, diciendo que iba a darle 50,000 dólares para empezar, para ayudar con las deudas. Cuando dije que no, se puso agresivo. Empezó a gritar que era un ingrato, que mi mamá me había criado sola durante años y que le debía a ella, y no a él. Tomé mi teléfono y le dije que si no se iba en ese momento, iba a llamar a la policía. Se fue, pero no antes de llamarme algunas cosas que no voy a repetir aquí, y pobre Noah estaba llorando en el auto. Esa fue la gota que derramó el vaso. Contraté a un abogado y presenté una orden de no contacto contra Michael por acoso. También cambié mi número de teléfono. Removí mi dirección de todos los registros públicos que pude y bloqueé a toda mi familia en todas las redes sociales. Mi mamá logró mandarme una carta a mi nueva dirección. No sé cómo la consiguió, donde básicamente me decía que me había convertido en una persona horrible y egoísta, que estaba deshonrando la memoria de mi padre, que cómo podía darle la espalda a mi familia cuando más me necesitaban. Le respondí a través de mi abogado con una carta de cese y desistimiento, donde básicamente decía que cualquier contacto adicional sería considerado acoso legal. No he sabido nada de ellos desde entonces. Han pasado como 4 años ya. A veces pienso en Noah, el único inocente en todo esto, y me pregunto qué le habrán dicho sobre mí. Probablemente que soy un hermano terrible que los abandonó. Quizás cuando sea mayor y pueda formar sus propias opiniones, intentaré contactarlo y explicarle mi lado de la historia, pero por ahora prefiero mantener la distancia. Terminé mi carrera en análisis de datos, conseguí un buen trabajo y he construido una vida que finalmente siento que es mía. Tengo amigos cercanos que son más familia para mí que la gente con la que comparto ADN. Tengo mi casa tranquila donde nadie me hace sentir como una carga, y tengo paz mental por primera vez en años. No es la vida perfecta ni la familia perfecta que siempre soñé tener, pero es honesta y es mía, y eso tiene que ser suficiente por ahora.